continuar entonces con lo que habíamos iniciado la semana pasada, que era el estudio del límite de una función, y estábamos viendo las propiedades de los límites que yo les había escrito, luego las propiedades para poder aplicarlas, y que íbamos a demostrar algunas de ellas en el día de hoy. Vamos entonces primero a demostrar estas propiedades a través de algunos teoremas. Y cuando hablamos de teoremas, acuérdense que cuando voy a demostrar un teorema tiene tres partes: una hipótesis, una tesis y una demostración. Cuando hablamos de hipótesis, la hipótesis en un teorema son las premisas de las cuales partimos para poder demostrar algo. Y cuando decimos premisas, esas premisas siempre son verdaderas. Nunca puedo partir para demostrar algo de una premisa falsa. Por lo tanto, la hipótesis son las premisas de las cuales partimos, siempre son verdaderas para poder demostrar la tesis. La tesis en un teorema es justamente lo que quiero demostrar, que generalmente la expresamos en forma simbólica, en matemática, para poder demostrar. Y luego, obviamente, la demostración es los recursos algebraicos, matemáticos, que empleamos para demostrar lo que está enunciado en la tesis, y basada en las premisas de la hipótesis. Muy bien, teniendo en cuenta entonces esto, vamos a demostrar la primera propiedad, que dice que el límite del producto de una función, de una constante por una función, es igual a la constante por el límite de la función. Escribo entonces en forma simbólica: el límite, repito, del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. ¿Profe, puede repetir? Queremos demostrar entonces nuestra hipótesis va a ser que existe el límite de la función. Cuando paro es porque estoy admitiendo a sus compañeros. Entonces, tengo que el límite de una función cualquiera de x cuando x tiende a A es L. Es un límite finito. Y además tengo que K es una constante que pertenece a los números reales. Quiero demostrar entonces, ¿sí?, que nuestra tesis, esta es nuestra hipótesis, nuestra tesis, dice que el límite en el entorno reducido del punto A del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función en el entorno reducido del punto A, y como por hipótesis el límite de la función es L, esto va a ser igual a K por L. Esto es lo que quiero demostrar entonces. Muy bien, para demostrar esta propiedad, entonces voy a partir de mi hipótesis, que es verdadera, que lo que está escrito acá no es otra cosa que la definición del límite. Y entonces, si aplicamos la definición del límite, teniendo en cuenta esto, si esto entonces es lo que quiero demostrar, es porque se verifica la definición del límite. Y entonces, esto es cierto si para todo épsilon positivo, le escribo, les recuerdo la definición aquí, como esto es cierto lo que voy a demostrar, entonces sí, solo sí, para todo épsilon positivo va a existir un delta positivo tal que delta es función de épsilon, de manera tal de que para todo x que pertenece al dominio de la función y al entorno reducido del punto A, entonces la función, pero ¿quién es la función? La función que estoy tomando para demostrar es K por f de x menos su límite tiene que ser menor que épsilon. Esto es lo que quiero demostrar. Muy bien, para demostrar esto entonces tengo que ver cuánto debe valer épsilon
para que se verifique esta propiedad. Y entonces voy a demostrar partiendo de dónde dijimos, siempre partiendo de las desigualdades. Entonces sabemos que cuando estoy en el entorno reducido del punto A, tiene que verificarse que el límite de la función está en este entorno. Entonces parto de este entorno para verificar cuánto debe valer epsilon. Muy bien. Si nosotros miramos lo que tengo dentro del valor absoluto, vemos que dentro del valor absoluto tengo un término que es común a ambos términos de la recta. Por lo tanto, yo puedo sacar factor común dentro del valor absoluto, el valor de K, que es el factor común. ¿Factor común de quién? De la función menos su límite. Y esto es, dice, menor que epsilon. Pero al sacar factor común dentro del valor absoluto, ahora tengo un producto. Y por propiedad del valor absoluto sabemos que el valor absoluto es distributivo respecto del producto. Por lo tanto, puedo aplicar la distributividad del valor absoluto respecto del producto. Entonces, esto es lo mismo que diga el valor absoluto de K por el valor absoluto de la función menos su límite es menor que epsilon. Pero fíjense que K, que era K, es un número real cualquiera. Por lo tanto, si ese número real que está en valor absoluto está multiplicando, puedo hacer pasaje de término y me va a quedar entonces que la función menos su límite tiene que ser menor que epsilon sobre el valor absoluto de la constante. Pero fíjense que por definición, ¿qué es epsilon? Epsilon es un número positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta desigualdad? Que para que se verifique que el límite del producto de una constante para una función, epsilon debe ser igual a el valor dado dividido el valor absoluto de K. ¿Y se cumple que es positivo este cociente? Sí, se cumple que este cociente sigue siendo positivo, que lo que significa que es mayor que cero. ¿Por qué? Epsilon es positivo y K, independientemente de que sea un número positivo o negativo, al estar en valor absoluto siempre es un número positivo. Por lo tanto, esto sí o sí siempre va a ser mayor que cero. Se va a cumplir esto que dice acá. Por lo tanto, demostramos entonces que el límite, voy a tener que borrar para poder escribir, demostramos entonces que el límite en el entorno reducido de un punto A del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función en el entorno reducido del punto y es igual a K por L. Donde cuando estoy en el entorno reducido del punto A, entonces la función menos su límite es menor o está en el entorno del valor de epsilon sobre el valor absoluto de K. Esto se verifica cuando epsilon entonces tome el valor de epsilon, el valor positivo, dividido el valor absoluto de la constante dada. Si eso ocurre, entonces se verifica que el límite de este producto es igual al producto de la constante por el límite de la función. ¿Entendido? ¿Qué es lo único que hicimos? Aplicamos la definición de límite. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Seguimos entonces con otra propiedad, que era la que ya escribí la semana pasada. ¿Qué pasa si yo tengo una suma de funciones y quiero hallar el límite de una suma de funciones? Bueno, yo ya les anticipé que el límite era distributivo respecto de las operaciones suma, resta, producto, cociente de funciones. Eso significaba que podía aplicar el límite a cada una de las funciones. En el caso del límite de una suma,
el límite de una suma de 2 o más funciones igual a la suma de los límites. Bueno, eso es lo que vamos a demostrar ahora. Muy bien, entonces vamos a demostrar la propiedad del límite de una suma de funciones. ¿Cuáles van a ser mis premisas, mi hipótesis? Voy a tomar 2 sumando a los fines de demostrar, pero lo que yo demuestre para la suma de 2 funciones es válido para la cantidad de sumandos que tenga en suma de funciones. No es que es solamente para 2. Demostramos, repito, para 2 a los fines de hacer más sencilla, más corta la demostración, pero se verifica para n sumado. Entonces, tengo 2 funciones, f1 de x y f2 de x. Y entonces, la hipótesis es que cada una de las funciones tiene su límite en el entorno reducido de un punto A cualquiera. Entonces, el límite de la función f1 de x en el entorno reducido del punto A es L1. Existe este límite en el entorno reducido del punto A. Por lo tanto, esto me está diciendo, si escribimos toda la definición del límite, sí, solo si esto es válido de que para todo epsilon prima, ¿por qué voy a utilizar acá un apóstrofe? Simplemente que como voy a trabajar con 2 funciones, es para que vean que puedo tomar épsilon distinto para cada función. La condición es que sea un número positivo, por definición de épsilon. A los fines de eso pongo nada más que el apóstrofe, pero es la condición de un número positivo. Que puedo, repito, tomar el mismo épsilon para las 2 funciones o épsilon distinto. La condición, número positivo. Entonces, para todo épsilon prima positivo, existe un delta prima positivo, tal que delta prima es función de epsilon prima, de manera tal de que para todo x que pertenece al dominio de f1 y al entorno reducido del punto A, entonces la función f1 menos su límite es menor que epsilon prima. Simplemente escribí la definición. Si esto es cierto, tiene que verificarse la definición. Lo mismo ocurre para la otra función. El límite en el entorno reducido del mismo punto de otra función de x es L2. Y esto es cierto, lo mismo. Si se verifica la definición para todo epsilon segunda, voy a poner entonces, para diferenciar. Para diferenciar, repito, esto es a los fines simplemente de que vean que pueden ser épsilon iguales o épsilon distintos. Condición, número positivo. Para todo épsilon segunda positivo, existe un delta segunda positivo mayor que 0, tal que delta segunda es función de epsilon segunda. Por lo tanto, para todo x que pertenece al dominio de la función f2 y al entorno reducido del punto A, entonces la función f2 de x menos su límite, que L2, es menor que epsilon segundo. Esas son nuestras hipótesis. Simplemente que tengo 2 funciones que tienen límite, y si tienen límite es porque verifican su definición. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Cuál es mi tesis? Quiero demostrar que si quiero calcular el límite en el entorno reducido del punto A, de la suma de las 2 funciones, de f1 más f2 de x, quiero demostrar entonces que el límite es distributivo respecto a la suma. Esto va a ser igual al límite cuando x tienda de f1 de x más el límite en el entorno reducido del punto A de f2 de x, y por hipótesis cada una de ellas tiene su límite, entonces esto va a ser igual a L1 más L2. Esto, entonces, es lo que quiero demostrar, que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. Pero como esto también es un límite, para que esto se verifique, tiene que verificarse la propiedad. Por lo tanto, también aquí puedo escribir que esto es cierto, sí, solo sí. Para todo epsilon
positivo, existe un delta positivo, tal que delta es función de ese épsilon, de manera tal de que para todo, y cuidado acá, X, que pertenece a quién. Fíjense que decía, cuando definí estos límites, uno era para el dominio de F1 y acá para el dominio de F2. Pero ahora estoy tomando la suma, entonces ese X debe pertenecer al dominio de ambas funciones. Entonces, ¿cómo escribo eso? Al dominio de F1 interceptado F2. Es decir, esos elementos del dominio son comunes para las dos funciones, ¿sí? Para que verifique la definición. Por eso escribimos al dominio de F1 interceptado F2. Eso significa que esa X pertenece a ambos dominios, a los dominios de ambas funciones. Para todo X, entonces, que pertenece al dominio de la intersección de F1 y F2 y al entorno reducido del punto A, entonces la función, y la función ahora es F1 de X más F2 de X, esa es mi función ahora, menos su límite es L1 más L2, en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Esta es la tesis, lo que quiero demostrar, y como esta es la tesis, obviamente tiene que verificarse la definición. Fíjense que lo único que estoy aplicando es siempre la definición del límite. Muy bien, quiero demostrar entonces esto. Quiero demostrar que se verifica esta definición que está en la tesis. ¿Cómo voy a demostrar? Bueno, siempre partiendo, como les expliqué ya en la clase anterior, de la desigualdad en valor absoluto que contiene épsilon, porque épsilon justamente es el valor que yo adopto, es un valor positivo, pero es arbitrario, habíamos visto. Arbitrario significaba que yo adoptaba. Muy bien, yo necesariamente tengo que borrar para que poder explicar. Repito, a continuación voy a demostrar y de qué parto. Obviamente tengo que partir de esta desigualdad. Muy bien. Voy a demostrar entonces esa tesis. ¿Y cómo demuestro? Partiendo lo que les dije, que la función, en este caso es la suma, menos su límite, que en este caso es la suma, en valor absoluto es menor que epsilon. Muy bien, ¿cómo voy a demostrar? Partiendo de esto. Pero para ello, fíjense que dijimos, cuando escribimos esta definición recién en la tesis que se verificaba, decíamos que para todo X que pertenecía al dominio de la intersección de las funciones y al entorno reducido del punto A, entonces se verificaba esto. Entonces, para poder demostrar, tengo que ver cuál es el entorno reducido, cuál es el radio que voy a adoptar del entorno reducido de A. Y entonces vamos a tomar como delta el radio del entorno reducido del punto A, teniendo en cuenta que X debe pertenecer al dominio de la intersección de las funciones, ese delta que voy a adoptar, el radio del entorno reducido, va a ser el mínimo de delta prima y delta segunda. ¿Y por qué el mínimo? Y acuérdense cuando estudiamos la definición del límite. Para que pueda verificarse, siempre adoptábamos el delta menor. Por lo tanto, si ahora tengo dos funciones y cada una de ellas tiene un radio delta, para que se verifique para ambas, tengo que tomar el menor de ellos. Lo que le estoy diciendo era, si para la función F1 yo tenía este entorno reducido con este delta 1
o delta prima, como quieran. Y para la función f2 tengo este entorno reducido, siempre esto es el punto A, con este radio 2, para que se verifique la suma, tengo que adoptar el delta que sea común a ambos. Por lo tanto, va a ser el menor delta de los dos. Si son iguales, obviamente que tomo cualquiera de los dos. Pero dijimos que pueden ocurrir que sean deltas distintos, porque puedo adoptar épsilos distintos. Entonces, para que verifique esto, tengo que adoptar el delta menor. Por eso dice el mínimo delta entre delta 1 y delta 2, o delta prima, delta segunda, depende de la nomenclatura que quieran ver. Entonces, tomando el menor delta, cuando estoy entonces en el entorno reducido del punto A, adoptando el menor delta, y por eso escribí aquí, y saco la flechita, adoptando. Entonces, se verifica esto que tenemos, tiene que verificarse esto que tenemos escrito aquí. F1 más F2, que es la función, menos su límite, es menor que esto. Muy bien. Parto entonces de esta expresión para demostrar. Escribo simplemente de vuelta aquí para que lo vean y me sigan. Esto es menor que epsilon. Bueno, pero me comí acá más. Fíjense que si miro lo que tengo dentro del valor absoluto, aquí tengo un signo negativo que precede a este paréntesis. Por lo tanto, en ambos términos puedo sacar los paréntesis y teniendo en cuenta este signo negativo, yo puedo escribir que esto es lo mismo que diga f1 de x más f2 de x, y si saco el paréntesis me queda menos L1 menos L2, el valor absoluto es menor que epsilon. Pero fíjense que esto que tengo escrito aquí, ahora lo puedo asociar de la siguiente manera. F1 de x menos L1, puedo asociar de esta manera, más F2 de x menos L2 en valor absoluto. Asocié de distinta manera. Esto con esto, esto con esto. Por lo tanto, por propiedad asociativa de la suma, puedo asociar esta misma expresión que es esto, lo puedo escribir de esta manera. Y esto es menor que epsilon. Pero fíjense que si yo miro ahora esta expresión, que todas son expresiones equivalentes, porque están escritas de otra manera simplemente, si yo miro ahora esta expresión que tengo aquí en valor absoluto, vemos que tengo una suma de dos términos. Y si ustedes recuerdan, cuando iniciamos las clases de análisis, habíamos visto el concepto de valor absoluto y las propiedades del valor absoluto respecto de las operaciones, suma, resta, producto y cociente. Y habíamos visto que el valor absoluto no es distributivo respecto de la suma. Y que si yo tenía una suma en valor absoluto, les recuerdo y les dije recuadren, en valor absoluto, el valor absoluto no era distributivo respecto a la suma, sino que esto era menor o igual que la suma de los valores absolutos. Es decir, y demostramos con un ejemplo esta propiedad, que la suma en valor absoluto es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada sumando. Esto es lo que se conoce como propiedad triangular del valor absoluto y que yo en su momento ya lo expliqué. Si yo aplico ahora esta propiedad aquí, fíjense que tengo una suma de dos términos, donde esto es el primer término. Si lo comparamos con aquella expresión, esto es lo que se llamaría A, y este es el segundo término, lo que yo llamaría B. Vemos entonces que si aplico esta propiedad en valor absoluto, esto me va a decir entonces que F1 de X menos L1
más el valor absoluto de f2 de x menos L2, esto, si yo lo comparo con esto, entonces esto es menor o igual que esto. Entonces, si lo escribimos, yo lamentablemente tengo que ir borrando porque si no, no me alcanza el pizarrón. Entonces, esto es lo que tengo escrito acá, es menor o igual que si yo distribuyo los valores absolutos. Entonces, aplicando esto me va a quedar que f1 de x menos L1 más f2 de x menos L2, esto A, esto es B, es menor o igual que el valor absoluto de cada uno de los sumandos. Es decir, ahí tengo la distributividad del valor absoluto más f2 de x menos L2. Y esto es menor o igual que esto, y por propiedad transitiva es menor que epsilon. Pero fíjense que ¿esto se verifica? Sí, porque si nosotros miramos este término en este sumando y miramos nuestra hipótesis, esto por hipótesis era menor que epsilon prima. Si miramos nuestra hipótesis por definición del límite de la función 2, esto era menor que epsilon segunda o epsilon 2. Entonces, epsilon prima un número positivo, epsilon segundo un número positivo. Por lo tanto, si yo sumo estos dos epsilon, evidentemente la suma de dos números positivos me está dando otro número positivo. Por lo tanto, este epsilon que adopto para que se verifique esta propiedad no es otra cosa que la suma de los epsilon dado para cada una de las funciones. Por lo tanto, este epsilon es epsilon 1 más epsilon 2 o epsilon prima más epsilon segunda, que eran los radios adoptados para cada una de las funciones, y era la hipótesis de la cual partimos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el límite de una suma de funciones que es lo que tengo acá, si esto es menor que esto y esto es menor que esto, lo primero es menor que el tercero. Y demostramos entonces que la función menos su límite es menor que un cierto número positivo, donde L1 y L2 son los límites de cada una de las funciones. Y este epsilon no es otra cosa que la suma de los epsilon adoptados para cada una de las funciones. Demostrado entonces que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. ¿Cómo demostramos eso? Partiendo de la definición donde el epsilon de la suma no es otra cosa que la suma de los epsilon adoptados para cada una de las funciones. Demostramos entonces el límite de una suma de funciones. Así como demostramos el límite de una suma, ustedes pueden demostrar el límite de una resta. Yo voy a demostrar, como es similar, ustedes pueden demostrar el límite de una resta, que es igual a la resta de los límites. Yo voy a continuar demostrando el límite de un producto y luego el límite del cociente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿todo esto lo usamos en la práctica para verificar los ejercicios, por ejemplo? Esto es lo que te demuestra. Vos en la práctica directamente, y eso lo tomé como ejemplo la semana pasada, que si yo tengo que calcular el límite, por ejemplo, de x que tiende a 2, de 2x al cubo más 5x, esto no es otra cosa que una suma de dos funciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que vos, para calcular, tendrías que aplicar el límite a cada una de las funciones. Pero, ¿qué pasa? Demostramos que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, es decir, le tendrías que aplicar a cada término. Pero directamente ustedes no hacen eso, porque ya lo demostramos que eso se cumple teóricamente
a través de lo que hemos visto recién. Entonces, ¿qué es lo que hace vos? Directamente reemplazar la variable por el valor al que tiene. 2 al cubo 8 por 2, 16, más 5 por 2, 10. El límite de esta función en el entorno reducido de 2, de esta suma de funciones, es 26. Pero, ¿por qué pude hacer esto? Por lo que demostré recién, que si yo tengo una suma, el límite distributivo le puedo calcular a cada uno de los términos de la suma. En la práctica se hace directamente eso, pero yo tengo que demostrarle por qué, desde el Ah, punto de ok. vista teórico. ¿Está Profe, entendido? Sí. en la suma Sí. solamente se puede, ¿la X tiene el mismo valor y en la multiplicación también o no? No siempre que vos calculás X, acordate que vos estás calculando el límite en el entorno reducido de un mismo punto. No cambio, porque si no, no se podría, no puedo calcular el límite para esta en un entorno y para esto. No, acá te está diciendo bien. Vos Claro, estás porque, calculando el límite de una suma de funciones, de un producto de funciones, de un cociente en el entorno reducido del mismo punto. Por eso hablamos de que cuando hablamos de ese X que pertenece al dominio de la intersección de las funciones. ¿Sí ok, se gracias. entiende? Sí, sí, entendí. No puedo calcular en una suma, si tengo dos sumando, que en una en un punto y otra en el entorno reducido a otro punto. Sí, alguien más me iba a preguntar algo. Y ahí epsilon sería el 2 en este caso, ¿o no? No. Este es el valor del entorno reducido que dice aquí. Esto es 2. Lo otro que llamamos epsilon, esto es mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué eran epsilon y delta? Son radios que vos verificás y que cuando yo estoy verificando la definición del límite, recordad la interpretación gráfica. Si yo tengo una función cualquiera y esto es el punto A y este es el valor de B, yo defino, epsilon es el radio cuyo centro de ese entorno no reducido es este número positivo delta. Y para ese número positivo queda definido mi radio delta. ¿Qué significa? Porque el límite, dijimos, se calcula en un entorno reducido. Entonces, cuando yo más me acerco a ese punto, la función más se acerca al valor de su límite. Entonces, siempre estoy trabajando en entorno, aquí reducido y aquí en un entorno no reducido, porque si no, excluiría el valor del límite. Cuando más me acerco a A, más la función se acerca al centro de ese entorno que es el límite. Cuando me alejo un poco de A, un poquito de A para que entiendan, tanto por izquierda como por derecha, la función se aleja de este valor, pero se encuentra en ese entorno, en ese intervalo abierto. Eso es epsilon. Eso es delta. No es el valor al que tiende a X. X es el valor al que tiende donde voy a calcular el límite. Pero fíjate que yo no me posiciono en el punto, sino estoy en los valores tan cercanos como quiera. Por eso hablo de un entorno. Y es reducido porque no me posiciono sobre el punto. Cuando más me acerco a ese punto, la función más se acerca al centro de ese otro entorno. Por eso que hablo de un intervalo que acá lo graficamos en forma gigantesca, pero es para que entiendan. ¿Se entiende lo que es epsilon y delta? Sí, ahora sí. ¿Está entendido? Sí, Si sí, yo sí, tengo sí. una suma de dos funciones, yo definí dos epsilon, que dijimos que pueden ser iguales o distintos. Y para que se verifique la definición, si yo tomé epsilon radios distintos, para que se verifique esa definición, el epsilon ahora es la suma de los epsilon dados, de los radios dados. ¿Estamos? Sí, 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 sí. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? profe. Sí. Bien. El límite también es distributivo respecto al producto de funciones. No, yo no voy a escribir de vuelta simplemente a los fines de que no esté borrando tanto para que les quede.
Pero voy a demostrar que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces, ¿qué tengo como hipótesis cortita? Voy a escribir acá cortito. Que tengo nuevamente dos funciones donde el límite de la función f1 de x en el entorno reducido al punto A es L1. Por lo tanto, se verifica toda esa definición que escribimos hoy también en la suma. Sí, solo sí para todo epsilon prima o epsilon 1. Colocamos prima o 1 para determinar que corresponde a un radio de esta función. Cuando trabaje con la otra función, puedo tomar el mismo epsilon o bien otro. Entonces, por eso colocamos epsilon 2 o epsilon segunda. Entonces, acá tendría que escribir toda la definición nuevamente, ¿sí? Yo voy a sintetizar el último pedacito para que es lo que voy a necesitar que ustedes vean. Pero acá tendría que escribir todo. Ustedes, si les toca, tienen que... No, lo voy a hacer nomás porque voy a decir, pero yo en mi teoría el profesor me dio esto nomás. No, lo voy a escribir porque ya veo que después dije que no es eso lo que estoy diciendo. Pero lo voy a escribir. Entonces, el límite, tengo dos funciones, el límite de la primera función en el entorno reducido es L1, de manera tal entonces que esto es cierto si para todo epsilon prima mayor que 0 existe un delta prima mayor que 0, tal que delta prima es función de epsilon prima. Por lo tanto, para todo x que pertenece al dominio de la función f1 y al entorno reducido del punto A, entonces la función f1 menos su límite es menor que epsilon prima. Definición del límite. Pero tengo dos funciones, dijimos. Ahora tengo otra función f2 de x, cuyo límite en el entorno reducido del mismo punto A es L2. Por lo tanto, entonces se verifica la definición nuevamente. Esto es cierto si para todo epsilon segunda positivo existe un delta segunda positivo, tal que delta segunda en función de segunda, para todo x que pertenece al dominio de la función f2 y al entorno reducido del punto A, entonces la función f2 menos su límite es menor que epsilon 0. Definición entonces del límite, que es nuestra hipótesis. Tengo dos funciones y cada una de ellas tiene su límite. Muy bien, quiero demostrar qué cosa. Mi tesis ahora. Quiero demostrar el límite del producto de dos funciones. Lo mismo que en la suma. Yo voy a demostrar el límite del producto de dos funciones, pero no quiere decir que se verifique para el producto de dos funciones. Esto se verifica para el producto de n funciones, de la cantidad de funciones que quieran producto. Entonces voy a demostrar que el límite en el entorno reducido del mismo punto en que calculé el f1 y f2 del producto de ambas funciones es distributivo. ¿Qué significa? Que le aplico el límite a cada una de las funciones y teniendo en cuenta la hipótesis, el límite de f1 era L1, el límite de f2 L2, por lo tanto, esto es igual al producto de los límites. Pero, si tengo en cuenta la definición del límite, esto es cierto si, solo si, y aplico la definición. Para todo epsilon positivo, va a existir un delta positivo, tal que delta es función de epsilon, de manera tal de que para todo x que pertenece al dominio, y nuevamente, como tengo el producto de las dos funciones, este x debe pertenecer al dominio de ambas funciones. Por lo tanto, el dominio va a ser f1 interceptado f2. Debe pertenecer a ambas funciones. Por eso hablo de la intersección. X pertenece al dominio de ambas funciones y al entorno reducido del punto A.
Entonces, la función ahora, la función es el producto. Menos su límite, el límite del producto, tiene que ser menor que x. Lo único que escribí es la hipótesis, que tengo dos funciones donde cada una de ellas tiene su límite, y la tesis, que lo que quiero demostrar que el límite del producto es igual al producto real. Todo esto es que esto es cierto porque se verifica la definición del límite. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Si yo logro encontrar esto, demostrar que el producto de la función menor su límite es menor que epsilon, ¿y cuánto vale este epsilon en el producto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a demostrar teniendo en cuenta justamente estas hipótesis que son siempre verdaderas. Reitero, yo tengo que borrar porque si no, no voy a poder demostrar. Muy bien, vamos a demostrar entonces esta tesis. Y acá la demostración parte de algo muy distinto respecto a lo que veníamos haciendo. Digo que no partimos directamente del valor absoluto, sino voy a partir justamente haciendo un producto de cada función menos su límite, que sabemos que tiene y existe, de acuerdo a la definición y las hipótesis, donde voy a multiplicar entonces estos dos términos, f1 de x menos su límite, no en valor absoluto. Esto existe porque demostramos que cada función tiene su límite, y voy a multiplicar estos dos paréntesis. Repito, no en valor absoluto. Lo puse entre paréntesis porque tengo un producto donde cada uno de los paréntesis tiene dos términos. Y voy a desarrollar ese producto aplicando propiedad distributiva. Si aplico propiedad distributiva, esto va a ser igual a f1 de x por f2 de x menos f1 por L2. Ahí terminé este término. Ahora sigo menos f2 por L1 y menos por menos más L1 por L2. Muy bien. Lo que hice es aplicar propiedad distributiva entre estos dos paréntesis. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy bien, fíjense. Estos dos términos están restando en el miembro derecho de la igualdad este término y este término que están restando, los voy a pasar al primer miembro y obviamente por pasaje de término cambian de signo. Por lo tanto, entonces, si hago ese pasaje de término, más L2 por F1 de X, más L1 por F2 de X, igual, ¿qué me quedó del otro lado? El producto de las funciones, más L1 por L2. Lo único que hice entonces es un pasaje de términos. Bien, fíjense que esto es una igualdad. Por lo tanto, decir, esto es igual a esto, lo mismo que diga esto es igual a esto. Por lo tanto, yo puedo escribir esa igualdad colocando este término a la izquierda y este término a la derecha, por eso es una igualdad. Entonces voy a escribir ahora esta misma igualdad, pero en el miembro izquierdo voy a colocar esto y en el miembro derecho voy a colocar esto. Simplemente voy a escribir al revés esa igualdad. Y entonces si escribo esto me queda f1 de x por f2 de x. ¿Por qué hago esto? Porque después les voy a hacer una pregunta a ustedes, que es para que lo vean más fácil. Entonces, esto es lo que tengo escrito acá, igual, y ahora escribo lo que tengo del otro lado. Simplemente escribí al revés la igualdad. F1 de x
menos L1 por F2 de X menos L2 más L2 por F1 de X más L1 por F2. Simplemente escribí dando vuelta a esa igualdad. Ahora viene la pregunta, y por eso lo escribí para que a ver, cuando pregunte se den cuenta. Si yo miro tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, y me voy a la definición del límite, que tengo que demostrar que esa diferencia en valor absoluto de función menos su límite es menor que épsilon, y miro acá ahora estas expresiones, vemos que en alguno de estos dos términos de la igualdad, en el izquierdo o la derecha, hay una expresión parecida a esa definición de que la función menos su límite es menor que un cierto radio épsilon. Pregunta, que alguien me conteste, ¿en qué término de esta igualdad hay algo parecido? Solamente difiere en algo. Esto A que la acabo izquierda de decir. a la izquierda del signo igual. Nomás que se Exacto. Lo que encuentra el está a signo la positivo. izquierda, lo que está a la izquierda es algo similar, pero difiere en esto. Porque la definición dice, la función, que en este caso la función es el producto de la función, menos su límite. El límite es el producto de los límites. Acá dice suma. Por lo tanto, hay algo similar a lo que quiero demostrar, pero difiere en el signo. Entonces, ¿qué les parece que tendría que hacer para que en realidad, aquí, que es lo más parecido a lo que tengo que demostrar, en lugar de que quede más, me quede menos? Por arte de magia no puedo cambiar el signo. ¿Qué les parece que podría ser desde el punto de vista matemáticamente válido? Para que en lugar de esto me quede más, me quede menos. Este término. Restarle 2 veces menos L1 y L2. Muy bien. ¿Cómo llegaste a esa conclusión o tenés un librito que me está siguiendo? No, Sé vi sincero. algunos videos en el aula. ¿Eh? Vi algunos videos en el Bueno, aula. claro. Bueno, correcto. Fíjense que la única manera de que este término cambie de signo matemáticamente válido, si acá tengo una vez el producto L1 por L2, para que cambie de signo yo le tengo que restar 2 veces L1 por L2. 1 menos me va a quedar menos una vez L1 y L2. Entonces, evidentemente, como dijo su compañero, para que aquí, en este término, esto cambie de signo, tengo que restar 2 veces L1 por L2. Pero guarda, eso es matemáticamente válido, pero si yo eso lo voy a hacer en el miembro izquierdo, para que justamente se mantenga la igualdad, o dicho de otra manera, la igualdad no se altere, lo que hago a la derecha tengo que hacer a la izquierda, es decir, que a toda esta expresión también le reste 2 veces L1 por L2. Y eso es una propiedad de las igualdades. Si ambos miembros de una igualdad yo le sumo, o le resto, o le multiplico, o lo divido por un mismo término o una misma expresión, la igualdad no se altera. Entonces, ese es el artículo matemático. En matemática, cuando aplicamos este tipo de operaciones algebraicas o de propiedades algebraicas, se denominan artificios. Este va a ser el artificio matemático que voy a utilizar de restar a ambos miembros de la igualdad para que la igualdad no se altere 2 veces el producto de los límites, porque aquí voy a lograr que este término quede entonces restando. Va a quedar similar a la expresión que yo tengo que demostrar. Entonces, fíjense que si resuelvo ahora esta resta en ambos miembros de la igualdad, entonces
Esto queda como está, porque esto es semejante con este término, no con este. Entonces, a la izquierda me va a quedar f1 de x por f2 de x. Y acá, 1 menos 2 me queda menos una vez L1 por L2. Entonces, fíjense que ya estoy teniendo la forma de lo que quiero demostrar. Todavía no aparece el valor absoluto, pero ya tengo la forma de lo que quiero demostrar. Igual entonces. Fíjense que acá, para resolver esto que tengo a la derecha en la igualdad, voy a hacer también escribir esto que tengo de restar 2 veces el producto de L1 por L2. En lugar de trabajar acá, se nota muy fácilmente, pero en lugar acá de escribir menos 2 veces L1 por L2, yo puedo escribir de esta manera. Menos una vez L1 por L2, menos otra vez el producto de L1 por L2. Es decir, en lugar de escribir 2 veces, escribo repetidamente, por decir, menos una vez, que en definitiva es menos 2 veces. Pero ¿por qué hago esto en el término de la derecha? Porque voy a sacar factor común de cada uno de estos términos con cada uno de estos términos que multiplican al límite por una de las funciones. Simplemente, si yo miro este término con este y este término con este, entre este par de términos existe un factor común. Por eso simplemente voy a escribir, en lugar de escribir de esta manera, escribo de esta manera. Porque voy a sacar factor común entre cada uno de ellos con uno de estos términos que tienen L1 o L2, multiplicado por la función. Y ustedes me dirán, ¿para qué hace esto? Ya se van a dar cuenta por qué. No me voy a adelantar. Ya se van a dar cuenta por qué hago de esta manera. Muy bien. Este producto de estos dos términos primero lo copio como está. Lo copio como está. Fíjense, entre este término que dice L2 por F1 de X y uno de estos términos tengo factor común L2. Entonces, evidentemente voy a sacar factor común L2. Lo que multiplica a F1 de X Muy bien, entonces por eso simplemente saqué o escribí de esta manera esa resta para poder hacer esto, para poder con cada uno de esos términos sacar el factor común correspondiente. Y a ver si se dieron cuenta. Si yo hice de esta manera este desdoblamiento para sacar estos factores comunes, estos paréntesis, lo notan que aparecen en todo lo que venimos demostrando. F1 menos su límite, F2 menos su límite. ¿No aparecen por la duda en la hipótesis en valor absoluto? ¿Esto no es lo que se cumple en la definición del límite de cada una de las funciones por la duda? Sí, nada más que le falta el valor absoluto todavía. ¿Sí? Escucho. Parecía valor absoluto de f de 1 de x menos su límite. Claro. Será menor que entonces f. hice... Correcto, por eso hice esto. Porque cuando saco factor común, estos términos, le falta el valor absoluto, repito todavía, son los que aparecen en la definición del límite de cada una de las funciones en la hipótesis. Por eso entonces hice este desdoblamiento para que me queden esas expresiones. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, voy a aplicar valor absoluto. Y si yo le aplico valor absoluto al miembro izquierdo de la igualdad, le tendré que aplicar al miembro derecho. Entonces, si esto tomo en valor absoluto, todo, cuidado, acá empieza el miembro derecho y termina aquí. Todo en valor absoluto. Cuidado, ¿eh?
Cuidado, no es un pedacito, porque estoy tomando una igualdad. Por lo tanto, si al primer miembro le apliqué valor absoluto, a todo el segundo miembro tengo que aplicar el valor absoluto. ¿Me siguieron hasta aquí? Si me siguieron hasta aquí, ahora es muy sencillo lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les digo esto porque tengo que borrar y volver, ¿no? Para continuar lo que sigue. Es muy sencillo lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Se entendió lo que hicimos hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, yo voy a borrar todo lo arriba y voy a volver a escribir esto último que me queda, es lo que continuaría. Voy a volver a escribir arriba esto último que dice aquí, para poder seguir explicándole. Entonces quedamos de acuerdo a lo que está escrito aquí, que el valor absoluto del producto de las funciones menos su límite es igual al valor absoluto de todo lo que está acá. De f1 de x menos L1 por f2 de x menos L2, que es lo que está escrito acá, más L2, que multiplica a f1 de x menos L1, más L1, que es lo que está escrito aquí, que multiplica a f2 de x menos L2. Y todo eso estaba en valor absoluto. Muy bien. Hasta ahí llegamos. Fíjense, si nosotros miramos ahora lo que tengo en el miembro derecho de la igualdad, fíjense que nuevamente tengo una suma de términos. Este es un término, este es otro término y este es otro término que están en suma y en valor absoluto. Por lo tanto, puedo aplicar lo que hemos visto hoy respecto a la propiedad triangular o la propiedad del valor absoluto respecto a la suma. Y decíamos que una suma en valor absoluto es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos. Por lo tanto, entonces, aplicando esa propiedad, siguiendo, esto va a ser menor o igual, si continúa, que f1 de x menos L1 por f2 de x menos L2. Y ahí cierro el valor absoluto, más, porque estoy aplicando la propiedad triangular. La suma es menor o igual que la suma de cada uno de los sumandos en valor absoluto, más L2, que multiplica a f1 de x menos L1. Termina el segundo sumando en valor absoluto, más L1, voy a escribir directamente abajo, más el valor absoluto de L1 por f2 de x menos L2. Entonces, ¿qué es lo que apliqué? Simplemente apliqué la propiedad triangular donde el valor absoluto no es distributivo, sino una suma en valor absoluto es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada uno de los sumandos. Por lo tanto, apliqué, repito, la propiedad triangular del valor absoluto. Pero si ahora sigo mirando lo que tengo en cada uno de estos términos que están en valor absoluto, vemos que en los tres sumandos, dentro del valor absoluto hay un producto de dos términos. Acá tengo el producto de esto por este otro paréntesis. En este otro término tengo el producto de L2 por este paréntesis. En este otro término tengo el producto de L1 por este otro paréntesis.
Vemos por propiedad del valor absoluto, que el valor absoluto sí es distributivo respecto al producto. Por lo tanto, esto que está escrito aquí, también lo puedo escribir como menor o igual, y entonces aplico la propiedad distributiva. F1 de X menos L1 en valor absoluto por el valor absoluto de F2 de X menos L2. Más, tengo otro producto, el valor absoluto de L2 por el valor absoluto de F1 de X menos L1. Más, y acá en otro producto, L1 en valor absoluto por el valor absoluto de F1, de F2 de X por menos L2 en valor absoluto. ¿Qué hice? Apliqué propiedad del valor absoluto. El valor absoluto sí es distributivo respecto al producto. Muy bien. Fíjense entonces que tenemos, si miramos todo lo que he escrito aquí, esto era igual a esta expresión. Pero esta expresión es menor o igual que esta, o que esta escrita de acuerdo a las propiedades del valor absoluto. Por lo tanto, por propiedad transitiva, si esto es igual a esto y esto es menor o igual a esto o a esto, lo primero va a ser menor o igual que esto que está en tercer lugar. Por lo tanto, entonces, puedo escribir, de acuerdo a esa desigualdad, que F1 de X por F2 de X menos L1 por L2 en valor absoluto es menor o igual que esto que acabamos de escribir aquí, que F1 de X menos L1 por F2 de X menos L2, cada uno en valor absoluto, más el valor absoluto de L2 por el valor absoluto de F1 de X menos L1, más el valor absoluto de L1 por el valor absoluto de F2 de X menos L2. Lo único que apliqué es la propiedad transitiva. Si esto igual a esto y esto es menor o igual que esto, lo primero es menor o igual que lo último. Lo único que hice. Pero ahora voy a analizar un poquito lo que tengo aquí en el miembro derecho de esta desigualdad. Y si nosotros miramos este primer término de esta desigualdad en ese producto, ¿dónde ustedes vieron que aparece exactamente ese valor absoluto? ¿Dónde está? De acuerdo a todo el desarrollo desde la hipótesis hasta aquí. ¿Dónde apareció este producto, esta recta en valor absoluto? F1 de X menos su límite. ¿Dónde estaba? Estaba en la definición del primer límite de f de 1. Exactamente. En la hipótesis del límite de la primera función. Y decía que esto era menor que un épsilon prima. ¿Es así o no? ¿No dice eso la hipótesis para la función f1? Sí, profe. Por la misma condición, esto no aparece en la hipótesis y nos dice que es menor que un épsilon 2 por hipótesis del límite de la segunda función. Sí, sí. Sí aparece. Si miramos aquí, entonces, esto dice el valor absoluto de L2, y esto nuevamente es menor que, voy a escribir directamente para que vean L2, y esto nuevamente es menor que épsilon prima, y esto no es otra cosa que el valor absoluto de épsilon 1, y esto nuevamente es menor que épsilon segunda. Pero fíjense que si nosotros miramos ahora este producto, el límite 2, independientemente de que sea un número positivo o negativo, al estar en valor absoluto, esto siempre va a ser un número positivo. Épsilon, por definición, es un número positivo. Por lo tanto, el producto de L2 por épsilon prima, evidentemente me está dando un épsilon positivo, porque es el producto de dos números positivos. Digamos 3 para que vean que es un épsilon diferente, porque está multiplicado por otro número positivo. Por la misma condición, este producto
L1, independientemente de su signo, al estar en valor absoluto es positivo. Esto es un número positivo, por lo tanto estoy obteniendo un epsilon 4, que también es positivo. Por lo tanto, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Por lo tanto, yo puedo sumar epsilon prima, puedo sumar epsilon segunda, puedo sumar epsilon tercera y puedo sumar epsilon cuarta. Si todos son positivos, evidentemente, esto me va a estar dando un número positivo, epsilon mayor que 0, quiere decir que es un número positivo. Por lo tanto, todo esto que está aquí, toda esta suma, es menor que un número positivo, epsilon. Por lo tanto, todo esto que está aquí a la izquierda es menor que un epsilon positivo. Por lo tanto, si esto es menor o igual que todo esto que está aquí a la derecha y todo esto que está a la derecha es menor que un número positivo, por propiedad transitiva, si esto es menor o igual que esto y esto es menor o igual que un número positivo, como conclusión no me queda otra que el producto de las funciones menos el producto de sus límites es menor que un número positivo delta. Si esto se está verificando es porque se verifica exactamente la definición que escribimos en la tesis y por lo tanto esto me está indicando que L1 por L2 es el límite del producto de las funciones F1 por F2. Demostrado entonces que el límite es distributivo respecto al producto de funciones. Se verifica la definición del límite. ¿Alguna pregunta, chicos? Demostramos otra propiedad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Vamos entonces a demostrar ahora otra propiedad. Tenemos que demostrar ahora el límite respecto al cociente de funciones, pero previamente a demostrar el límite de un cociente de funciones, tenemos que demostrar el límite de la recíproca de una función. Y con esto les quiero aclarar que cuando se les pide en el examen el límite de un cociente, necesariamente primero tienen que demostrar el límite de la recíproca de una función. No pueden demostrar el límite del cociente sin haber demostrado el límite de la recíproca. Por eso entonces, antes de dar la demostración del límite de un cociente de funciones, damos el límite de la recíproca de una función. Muy bien, vamos a ver entonces la propiedad límite de la recíproca de una función. Y entonces, si la función f de x tiene límite finito L en el entorno reducido de un punto y es distinto de 0, entonces el límite de su recíproca es igual a la recíproca del límite. ¿Qué es lo que acabé de decir? Repito y después lo escribo en forma simbólica. Si una función f de x tiene límite finito en el entorno reducido de un punto y es distinto de 0 ese límite, entonces el límite de la recíproca de la función f de x es igual a la recíproca del límite. ¿Qué significa esto entonces? Vamos a escribir la hipótesis y entonces dijimos que tenemos el límite de una función f de x en el entorno reducido de un punto y es un número L y es distinto de 0. El límite de una función tiene límite en el entorno reducido de un punto A y es distinto de 0. Esto entonces solo sí es válido si para todo epsilon positivo existe un delta
positivo tal que delta es función de epsilon, de manera tal de que para todo x que pertenece al dominio de la función y al entorno reducido del punto A, entonces la función menos su límite es menor que epsilon. Eso por definición de límite. Tengo entonces una función que tiene límite finito en el entorno reducido de un punto y ese límite es distinto de cero. Si ocurre esto, entonces puedo decir que el límite de la recíproca de la función, por eso es 1 sobre f de x, la inversa, en el entorno reducido del punto A, es igual a la recíproca del límite. Por eso que el límite tiene que ser distinto de cero, porque si no esto no existiría porque tendría una división en cero. Por eso entonces tenemos que aclarar que ese límite es finito y distinto de cero. Muy bien, esto es lo que quiero demostrar. Si tengo una función con límite finito distinto de cero, existe el límite de la recíproca de la función y es igual a la recíproca del límite. Si esto es cierto, también verifica la definición del límite. Sí, solo sí, para todo epsilon, y le voy a poner simplemente una apóstrofe porque este epsilon puede ser distinto o igual a este. Por eso, para simplificar y entender eso, simplemente le coloco la apóstrofe. Entonces, para todo epsilon positivo va a existir un delta por la misma condición, coloco esa apóstrofe. Positivo, tal que ese delta prima en función de epsilon prima. Y acá cuidado, por lo tanto, para todo x que pertenece al dominio de quién, cuidado, estoy trabajando con la recíproca de la función. Entonces acá el dominio es el dominio de la recíproca. Porque estoy aplicando a esta función la definición del límite. Para todo x que pertenece al dominio de la recíproca y al entorno reducido de A, porque el límite lo estoy calculando en el entorno del mismo punto, entonces la función es 1 sobre f de x, menos su límite, que es la recíproca, tiene que ser menor que este epsilon. Eso es por definición del límite. Esto entonces es lo que tengo que demostrar, que es la tesis. Eso. Esto es lo que tengo que demostrar. La recíproca de la función es igual, el límite de la recíproca es igual a la recíproca del límite. Muy bien. Si esto es cierto es porque se verifica esto, y si se verifica esto es porque existe ese límite, y es 1 sobre n. ¿Cómo voy a demostrar esto? Como siempre, en todo lo que hice parto de esta desigualdad. Parto de esa desigualdad. Muy bien, voy a borrar para poder demostrar. Parto de esa desigualdad, entonces, para demostrar esta propiedad. Y entonces fíjense que, de acuerdo a lo que teníamos escrito ahí, decía 1 sobre f de x menos UL, la función menos su límite, es menor que un cierto epsilon. Muy bien, para poder demostrar esto, voy a trabajar un poquito, como siempre lo que está en valor absoluto, lo voy a trabajar aplicando obviamente y resolviendo esta operación que tengo en valor absoluto, que en este caso es una resta de fracciones. Entonces, si resuelvo esa resta de fracciones, evidentemente tengo que buscar un denominador. Y mi común denominador va a ser el producto de los denominadores. Esto, dividido esto, me queda L por 1L, menos esto y esto me queda f de x, por 1 me queda f de x. Por lo tanto, entonces, lo único que hice es resolver esa resta de fracciones que están en valor absoluto. Muy bien, pero fíjense que lo que tengo en valor absoluto es un cociente. Y por propiedad del valor absoluto, ustedes saben que el valor absoluto es distributivo respecto al cociente. Por lo tanto, esto es exactamente igual
al cociente de los valores absolutos, L menos f de x, sobre el valor absoluto de f de x por L. Propiedad del valor absoluto. Pero fíjense que al estar en valor absoluto, esto que tengo en el numerador que dice L menos f de x, es lo mismo que diga exactamente f de x menos L. Y aquí esto tengo un producto, y si aplico las propiedades del valor absoluto, el valor absoluto es distributivo respecto al producto, es lo mismo que diga f de x en valor absoluto por el valor absoluto de L. Apliqué entonces lo único, propiedades del valor absoluto. El valor absoluto es distributivo respecto al cociente. Como el numerador está en valor absoluto, es lo mismo que yo diga 4 menos 12 que diga 12 menos 4. Porque si digo 4 menos 12, me da menos 8, pero el valor absoluto de menos 8 es 8. Si digo 12 menos 4 es 8, y el valor absoluto de 8 es 8. Por eso puedo escribir esto, es lo mismo que esto, porque está en valor absoluto. Por eso puedo escribir exactamente lo mismo, escribiendo al revés. Y abajo, en el denominador, tengo un producto, y el valor absoluto es distributivo respecto al producto, por eso puedo aplicar. Por eso escribí acá todo igualdades. Porque todas estas expresiones son equivalentes. Y son equivalentes porque cumplen las propiedades del valor absoluto. Muy bien. Pero yo tengo que demostrar que esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, es menor que un cierto número positivo. Porque epsilon no es otra cosa que un radio, por lo tanto es un número positivo. Tengo que demostrar que esa expresión es menor que un número positivo. ¿Cómo hago? Bueno, para eso tenemos que hacer un análisis. Y obviamente un análisis de quién, de una función, porque estoy calculando límite, y el límite obviamente existe únicamente para función. Entonces supónganse que voy a hacer el análisis de esta función cualquiera, o de una función cualquiera. Y supónganse que tengo esta función. Y obviamente estoy tomando el límite de esa función en el entorno reducido a un determinado punto, que pertenece al dominio de la función. Y obviamente, como el límite no se calcula en el punto, sino en un entorno reducido del punto, evidentemente tengo definido un intervalo abierto, cuyo radio es delta, donde, repito, como es un entorno reducido, el centro es el punto, no pertenece al entorno, y con un radio delta, el extremo inferior de ese intervalo va a ser A menos delta, y el extremo superior va a ser A más delta. Y obviamente, si yo miro para esos valores de delta, aparecerán justamente los valores del límite con epsilon. L, y acá tengo L más epsilon, L menos epsilon. Esa es la interpretación gráfica de la definición del límite. Cuando estoy en el entorno reducido del punto A, la función se encuentra en el entorno del límite. Esta es mi función f de x, entonces, que estoy tomando la función f de x, no la recíproca, la función f de x, que tiene límite finito, y evidentemente vemos que es distinta de cero. Es la hipótesis de la cual partimos. Por lo tanto, para el entorno reducido de este punto A, evidentemente tengo este otro entorno que evidentemente no es reducido. Y si recordamos que cuando teníamos un entorno es un intervalo abierto, y si nos remitimos a lo que estudiamos allá al comenzar análisis, cuando yo tenía un intervalo tenía cotas, o podía tener cota, y podía tener dos tipos de cotas superiores o cotas inferiores. Por lo tanto, recordando ese concepto de que un intervalo podía tener cotas, si yo miro ahora este intervalo, porque repito, un entorno es un intervalo abierto, este intervalo tiene cotas.
Y en este caso tiene cotas inferiores que van a ser los que estén desde L menos epsilon para abajo, y tendrá cotas superiores los que estén desde L más epsilon hacia arriba. Por lo tanto, desde este valor tendré cotas inferiores, donde acuérdense, independientemente de que el extremo no pertenezca, era la primer cota inferior o la mayor de todas, y a partir de esto tendremos las cotas superiores para ese intervalo abierto, ese entorno. Muy bien. Fíjense entonces que si yo tomo una cota inferior de este intervalo y tomo una cota inferior cualquiera, y voy a tomar una cota inferior, y para seguir a los que siguen el video o los que siguen el apunte de análisis, dice el apunte, tomo una cota inferior a. ¿Qué quiere decir? Es un valor. A es un número. Es una cota de este intervalo. Pero no cualquiera. Una cota inferior quiere decir que está desde aquí para abajo. Por eso es una cota inferior. Por lo tanto, para este intervalo, si yo tomo una cota inferior, cualquier valor de función de f de x va a ser mayor que el valor de la cota en este intervalo. Por lo tanto, cualquier valor de función que pertenezca a este intervalo va a ser mayor que esa cota inferior. Cualquier valor de función aquí es mayor que cualquier valor que se encuentre en este intervalo de cotas inferiores. Por eso puedo escribir esa desigualdad. Muy bien. Por propiedad ahora, teniendo en cuenta esta desigualdad, por propiedad de las desigualdades, si yo invierto uno de los miembros de la desigualdad, también tengo que invertir el otro. Es decir, no puedo invertir solamente una o el otro. Pero, ¿qué propiedad tienen las desigualdades? Que si yo invierto los miembros de una desigualdad, también se invierte el signo de la desigualdad. Como yo quiero trabajar no con la función, sino con la recíproca, por eso voy a invertir esto. Entonces, si yo hallo la recíproca, es 1 sobre f de x. Estoy invirtiendo. Por lo tanto, si invertí el miembro izquierdo, tengo que invertir el miembro derecho. Pero entonces, se invierte también el signo de la desigualdad. Y eso es lógico. Porque fíjense, si yo digo 6 es mayor que 3, un sexto es menor que un tercio. Eso es lógico. Eso es lo que está pasando acá. Si yo invierto ambos miembros de la desigualdad, obviamente se invierte el signo de la desigualdad. Entonces, si yo tengo que trabajar para demostrar con la recíproca, tengo que invertir esto. Pero si invertí esto, también tengo que invertir el miembro derecho. Pero al invertir el miembro derecho, se invierte también el signo de la desigualdad. Muy bien, si entendí esto, tengo entendido todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque si entendí esto, ya tengo entendido todo, ¿eh? Tengo que seguir un poquito más, pero aquí era el tema, el key de la cuestión para entender. ¿Se entendió alguna pregunta? A ver, voy a mirar el chat, no sé si hay. Hay pregunta, profe, que si A queda como cota superior. No me sirve. No me sirve para demostrar lo que necesito. No me sirve trabajar con cotas superiores. No me sirve trabajar con ninguna cota superior. Para poder demostrar necesito trabajar con cotas inferiores a la función. No me sirve trabajar con cotas que estén por encima. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que trabajar con cotas inferiores para poder trabajar con esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió esto que hicimos hasta aquí? Repito, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora?
Y volvamos a lo que quiero llegar. Tengo que llegar que esa expresión está en valor absoluto. Por lo tanto, entonces también tengo que aplicar valor absoluto. Si le aplico el valor absoluto al primer miembro, para que la desigualdad no se altere, le tengo que aplicar también al segundo. Por lo tanto, entonces, me va a quedar 1 sobre f de x en valor absoluto es menor que 1 sobre a en valor absoluto. Pero ¿qué pasa? Si yo analizo estas desigualdades en valor absoluto, el 1, tanto en el miembro izquierdo como en el derecho, el valor absoluto de 1 es 1. O sea que aplicarle el valor absoluto al numerador me va a dar el mismo valor. Aparte, teniendo en cuenta las propiedades del valor absoluto, como es un cociente, si le aplico, como dice acá, la distributividad del valor absoluto a cada término de la fracción o del cociente, me va a quedar el valor absoluto de 1, que es 1, sobre el valor absoluto de x. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga 1 sobre el valor absoluto de f de x. Repito, porque el valor absoluto del numerador me da exactamente lo mismo. Y por la misma condición, si aplico las propiedades del valor absoluto, le aplico el valor absoluto al numerador y al denominador, valor absoluto de 1 es 1, sobre sí el valor absoluto de a. Porque a puede ser un número positivo o negativo. Por lo tanto, entonces, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Muy bien. Si entendimos esto, voy a volver entonces a mi expresión donde esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Y voy a remitirme entonces a lo que tengo escrito en esta última expresión de esta igualdad. Y si yo analizo el numerador de esta fracción, esa expresión, ¿dónde aparece? De acuerdo a todo lo que venimos desarrollando, ¿dónde apareció esa En la hipótesis. parte? En la hipótesis, correcto. La función menos su límite era menor que un determinado valor epsilon. Por lo tanto, esto por hipótesis es menor que un número epsilon positivo. Y esto, a su vez, si sigo mirando, y para que se den cuenta, voy a hacer un pasito más. No aparece, pero yo les voy a hacer un pasito más para que se den cuenta. Voy a dejar escrito eso último. Y voy a escribir esto lo voy a volver a escribir acá simplemente para que se den cuenta. Fíjense, antes de analizar de vuelta esto, porque después vuelvo ahí, sino para que vean. Esta igualdad también, esto repito, lo hago para que se den cuenta. Fíjense que esta fracción que tengo aquí, la puedo escribir de esta manera. Repito, esto es exactamente igual de lo que escribí ahí a lo último, ¿sí o no? Esto y esto que está escrito acá, ¿es lo mismo o no? Estoy preguntando, ¿no? Sí, profe. Sí, porque fíjense, tengo un producto de fracciones. Esto por uno me queda lo que está en el numerador. Denominador 1. Perdón, acá me falta. 1 por este valor absoluto, me queda exactamente lo que está escrito aquí. Por lo tanto, esta fracción única la puedo escribir también como esta fracción que tengo aquí. Entonces ahí van a entender lo que estaba haciendo allá arriba. Si yo miro esto que es lo que está escrito aquí, o lo mismo esto que está escrito aquí, el numerador, como les dije aquí, aparece en la hipótesis de la definición del límite, y eso es menor que un determinado número epsilon. Este término que tengo aquí, ¿dónde apareció o dónde lo hemos visto
en el desarrollo. Acá dice 1 sobre el valor absoluto de la función. No el propósito dejé escrito acá. Esto no era menor que 1 sobre el valor absoluto de una cota inferior. Sí. No era. Por lo tanto, entonces, siguiendo, se mantiene la desigualdad porque es menor que 1. Ahora sí voy a borrar, por eso dejé al propósito, este término es menor que 1 sobre el valor absoluto de una cota inferior. Y este término lo copio como está. Por lo tanto, entonces, ¿por qué lo copio como está? Y bueno, porque él es el límite de la función. Y puede ser un valor positivo o negativo, pero está en valor absoluto. Por lo tanto, entonces, esto que tengo acá, que es lo mismo que esto, es menor que un número positivo multiplicado por estas expresiones. Pero ahora voy a analizar todo este producto. Esto, por definición y por hipótesis, es un número positivo. A era un número, porque era una cota inferior. Pero al estar en valor absoluto, evidentemente este resultado es positivo. Por lo tanto, 1 sobre A es un número positivo. Por la misma condición, el término que sigue, L es el límite de la función f de x, por hipótesis. Pero independientemente de que sea positivo o negativo, al estar en valor absoluto, este cociente también es positivo. Por lo tanto, si esto es un número positivo y multiplico por otros números positivos, todo esto me está dando un número positivo. Y conclusión, si esto igual a esto y todo esto es menor que un número positivo, llego a la conclusión de que esto primero, que es exactamente esto escrito de otra manera, es menor que un cierto número positivo. Por lo tanto, la función que es la recíproca menos su límite, que es el recíproco del límite, es menor que un número positivo. Demostramos entonces que el límite de la recíproca de una función con límite finito y distinto de 0 es la recíproca del límite. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. No, profe. ¿Por qué demostramos esto? Porque justamente esto nos va a permitir demostrar ahora el límite del cociente de función. Muy fácil. Ya no vamos a escribir más, ya no se preocupen, ya no voy a escribir más todo este tan largo de la definición. Habíamos dicho que el límite del cociente de dos funciones, donde el límite de la función denominador tiene que ser distinto de 0, es igual al cociente de los límites. Y entonces, la hipótesis de esta propiedad nos está diciendo que tenemos dos funciones, donde el límite de la función 1 en el entorno reducido al punto A es L1, y el límite en el entorno reducido al mismo punto F2 de F2 de X es L2, y L2 distinto de 0 si F2 está en el denominador, la función en el denominador. Si F1 es la función que está en el denominador, evidentemente el que va a ser distinto de 0, tiene que ser distinto de 0, es L1. Por lo tanto, va a ser distinto de 0 el límite de la función que esté en el denominador, para que exista el límite del cociente. Muy bien, entonces, si tengo dos funciones que tienen límite y la función denominador, su límite es distinto de 0, entonces puedo escribir la tesis diciendo que el límite en el entorno reducido del punto A del cociente de ambas funciones es igual al límite de cada una de ellas, límites distributivos, al límite de la función
f1 de x sobre el límite de la función f2 de x en el entorno reducido del punto A, y esto es igual entonces a L1 sobre L2. L1 sobre L2. Como F2 está en el denominador, L2 es el que dice que es distinto de 0. ¿Cómo demostramos esto? Muy, pero muy fácil. No tenemos que hacer todo lo que veníamos haciendo para demostrar esta propiedad, porque vamos a valernos de dos propiedades que ya hemos demostrado anteriormente. Para justificar esta propiedad, repito, no vamos a tener que hacer una demostración como hicimos en los casos anteriores, sino que vamos a valernos de dos propiedades ya demostradas anteriormente. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, muy sencillo. Fíjense que si yo quiero demostrar esto, fíjense que yo puedo escribir directamente límite cuando x tiende a de f1 de x sobre f2 de x. ¿Sí? Pero ustedes saben que todo cociente puede escribirse como un producto. Cualquier cociente, sea de número, de funciones, puedo escribirla como un producto. Fíjense que entonces este mismo límite yo puedo escribir como límite en el entorno reducido del punto A, y en lugar de escribir f1 de x sobre f2 de x, yo eso lo puedo escribir como f1 de x por 1 sobre f2 de x. Ese mismo cociente lo puedo escribir de esta manera, como un producto de dos fracciones. ¿Es así o no? Y entonces acá, esto lo transformé en esto. Y ahora viene lo que les decía. Puedo aplicar ya dos propiedades que hemos demostrado. Ahora, en lugar de tener un cociente, tengo un producto. Y demostramos hoy, hace un rato, que el límite era distributivo respecto al producto. Es decir, era igual al producto de los límites. Le podía aplicar el límite a cada una de las funciones. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga límite cuando x tiende a de f1 de x por el límite cuando x tiende a de 1 sobre f2 de x. Pero fíjense que acá viene la segunda propiedad. Esto, por hipótesis, es de 1. ¿Y esto que tengo? Recién demostramos el límite de la recíproca. Tengo que una función que tiene límite y es distinto de 0. Por lo tanto, si teníamos una función que cumplía estas condiciones, tenía una función con límite finito y distinto de 0, la recíproca de la función es igual a la recíproca del límite. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga 1 sobre L2, por la propiedad de la recíproca. Entonces, para demostrar el cociente, lo único que hicimos es aplicar dos propiedades. La del producto y la de la recíproca. Conclusión, L1 por 1, L1 sobre L2. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Por eso, les decía hoy que cuando se les pide demostrar el límite de un cociente de funciones, primero tengo que demostrar el límite de la recíproca. No del producto, sino se aclara que también aplicamos la propiedad del producto, pero no demostramos todo. Sí, la de la recíproca previamente. ¿Está? ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, sí. Tenemos que hacer entonces el límite de la recíproca. Muy bien, hemos demostrado entonces el límite respecto a todas las operaciones, o por lo menos la que demostramos en este nivel respecto a las operaciones, que son las que van a ocupar y que ocupan ustedes en el práctico. Muy bien, vamos a seguir un rato más. El práctico recién va a empezar a las 10 menos cuarto hoy. No voy a terminar sobre la hora, de manera tal que tengan un recreíto antes, recreo en sus casas, obviamente, o donde estén,
pero vamos a continuar unos 10-15 minutos más, por lo menos unas definiciones. Y vamos a ver el concepto de infinitésimo. ¿Qué significa un infinitésimo? Bueno, en análisis es importante estudiar aquellas funciones cuyo límite en el entorno reducido de un punto es cero. Justamente, aquellas funciones que en el entorno reducido de un punto su límite es cero, esas funciones se denominan infinitésimos en ese punto. Conclusión, ¿qué es un infinitésimo entonces? Un infinitésimo es una función f de x que en el entorno reducido de un punto su límite es cero. Entonces, si escribimos simbólicamente la definición de lo que es un infinitésimo, yo voy a decir que f de x, una función cualquiera, es un infinitésimo en un punto A, si solo si el límite de esa función en el entorno reducido del punto A es igual a 0. Fíjense que escribí sí solo sí. Eso significa que yo puedo leer esta definición de las dos maneras. Una función es un infinitésimo en un punto A si su límite en el entorno reducido de su punto, en ese punto es 0. Si leo al revés, si el límite en el entorno reducido de un punto A de una función es 0, entonces esa función es un infinitésimo en ese punto A. Por lo tanto, por eso puedo escribir el sí solo sí, porque puedo leer la definición o se verifica esa definición leyéndola en ambos sentidos. Un ejemplo, supónganse que yo tengo la función f de x igual a 3x a la cuarta. ¿Esta función es un infinitésimo? Cuidado. Si yo digo así, no. Ahora, ¿es un infinitésimo en el punto 0? Sí. Es un infinitésimo en el punto 0. Por lo tanto, ¿por qué digo eso? Y porque si yo digo y tomo el punto 0 y calculo el límite de esta función en el entorno reducido del punto 0, ese límite me da 0. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a la definición, esta función f de x es un infinitésimo en el punto 0. Ustedes me dirán, ¿y qué me está queriendo decir con que primero me dijo no y después me dice que sí? Fíjense, por eso es importante entender la definición y cómo me expreso. Porque cuando ustedes rinden, dicen, pero si eso le dije no. Fíjense, yo le dije, ¿esta función es un infinitésimo? ¿No? Ahora, ¿es un infinitésimo en el punto 0? Sí. ¿Qué diferencia hay entre lo que dije primero y lo que dije? Que las funciones no son infinitésimas en cualquier punto. Son infinitésimas en determinados puntos. ¿Y en qué punto? En aquellos puntos donde el límite es igual a 0. Por eso no puedo decir que una función es un infinitésimo. Así, sino es un infinitésimo en uno o en más puntos, sí, pueden ser en más de un punto. Pero no puedo decir es infinitésimo. No existen funciones infinitésimas en cualquier punto o en todo su dominio, sino existen en determinados puntos. ¿Pueden ser en más de uno? Sí, reitero. Como este ejemplo solamente es infinitésima en el punto 0, porque no existe otro punto en el cual el límite de esta función me dé 0.
Por lo tanto, esta función ejemplo es infinitésima en este caso en un solo punto. Pero si yo, por ejemplo, hubiese tomado esta otra función, esta función cuadrática, ¿qué les parece? ¿Existe un solo punto donde es infinitésimo o tiene otro punto donde es un infinitésimo? 2 menos 2. 2 puntos. Tiene 2 puntos. En 2 puntos. ¿En qué punto? ¿En 3 y en menos 3? Correcto. Esta función cuadrática es un infinitésimo en el punto 3 y en el punto menos 3. Porque si yo hallo el límite de la función cuando x tiende a 3 o tiende a menos 3, con seguridad que el límite es 0. Por lo tanto, entonces estamos viendo otro ejemplo, que una función puede ser un infinitésimo en más de un punto. Pero no es infinitésimo en los infinitos puntos de su dominio o en cualquier punto, sino en la que cumple con esta definición. Puede ser infinitésimo en un punto, como este ejemplo, puede ser infinitésimo en este otro punto, y puede ser infinitésimo en un conjunto también infinito de valores, pero no en todo su dominio. ¿Qué seguramente están diciendo? Miren este ejemplo. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado esta función trigonométrica? ¿Qué pasa con esa función? La función seno de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Ya la estudiamos esta función también. ¿Cuál es el dominio de la función seno de x? Bueno, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Correcto. Estudiamos que la función f de x tiene como dominio todos los reales. Y si ustedes recuerdan la gráfica de la función seno, la función seno era una función periódica, que se repetía esa onda de sinusoide cada periodo de 2π, cuya amplitud era 1 y menos 1, o sea, la amplitud en valor absoluto es 1. Es decir que en esa onda de sinusoide, voy a marcar directamente el ángulo de 180 y... Y en 2pi sería infinitésimo. Momento, ya estoy explicando una cosa aquí. Esta es nuestra función seno sinusoidal. Para pi sobre 2 o 90 grados valía 1 y para 3 a 270 grados era menos 1 y el pi y 2pi era 0. Pero esta era una función periódica, es decir, que esta onda se repetía indefinidamente porque el dominio son todos los reales para valores angulares positivos o valores angulares negativos. Por lo tanto, fíjense, si yo miro, ya en esta gráfica, esta función es un infinitésimo en 0, en pi y en 2pi. Pero como es una función periódica cuyo dominio es todos los reales, esta onda se va a seguir repitiendo, por lo tanto va a cortar al eje x en infinitos puntos de x y en infinitos puntos del eje menos x. Por lo tanto, en todos esos puntos donde la onda de sinusoide corte al eje x, la función está valiendo 0. Y si yo hallo el límite de la función seno en todos esos puntos donde corta el eje x, el límite es 0. Por eso digo que esta función presenta o es un infinitésimo en los infinitos puntos en que la función vale 0. Vale 0, pero no en cualquier punto de su dominio, porque en cualquier otro punto del dominio donde la función no se anula, no es un infinitésimo. Entonces, como conclusión, una función es un infinitésimo en el o los puntos donde
el límite de la función es igual a 0. ¿Cuántos puntos puede haber? Y depende de la función. Hemos visto que puede ser en uno solo, puede ser en dos, o puede ser en infinitos puntos como presenta la función seno. ¿Y cuáles son esos infinitos puntos? Para todo x que pertenece a k veces pi, donde k pertenece a los números enteros, con seguridad que la función seno es 0. 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, menos 1 pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Por eso, esto es un número entero. En cualquier número entero del ángulo de 180 grados de pi y sus múltiplos, la función seno se anula. Por lo tanto, en todos esos puntos, su límite es 0. Por lo tanto, en todos esos puntos, la función seno es un infinitésimo. ¿Quedó claro el concepto de infinitésimo? ¿Quedó claro el concepto de infinitésimo? Profe. Muy claro otra cuestión. Únicamente son infinitesimos las funciones. No puedo hablar de que un número es un infinitésimo. No puedo hablar de que un número es un infinitésimo. Únicamente las funciones son infinitesimos, porque esta es la definición. ¿Y por qué únicamente las funciones pueden ser un infinitésimo? Y por la propia definición, porque para poder definir infinitésimo estoy definiendo un límite, y el límite únicamente existe para funciones. Por lo tanto, no puedo decir que un número es un infinitésimo, o que los números pueden ser infinitésimos. Solamente las funciones. Porque por definición, una función es un infinitésimo en los puntos donde su límite es 0. Muy bien. Este es el concepto entonces de infinitésimo. Podemos ver algunas propiedades de los infinitésimos que las voy a enunciar simplemente y después vamos a seguir viendo otras. Si yo tengo una suma de dos infinitésimos o de dos funciones que son infinitésimos en un mismo punto, el resultado es otro infinitésimo. Por lo tanto, la suma de dos o más infinitésimos es otro infinitésimo. Y eso es cae de maduro. Porque si yo tengo una función f de x que es infinitésimo en el punto A y tengo otra función h de x que también es un infinitésimo en el punto A, esto me está indicando que también el límite de la función h en el entorno reducido del punto A es 0. Por lo tanto, si ahora yo quiero hallar el límite de la suma de estas dos funciones en el entorno reducido de A, 0 más 0 me está dando 0. Por lo tanto, la suma de dos infinitésimos sigue siendo otro infinitésimo, porque estoy sumando dos límites cuyo término es 0. 0 más 0 es 0. Por lo tanto, cae de maduro la demostración de esa propiedad, que la suma de dos o más infinitesimos en un entorno reducido de un punto, en un mismo punto, es otro infinitésimo. Dije la suma. No así la resta. No así la resta. O sí se cumple la resta. ¿Qué opinan ustedes? ¿La resta de dos infinitésimos es otro infinitésimo? Miren que yo a propósito hago esta pregunta para ver si me siguen a lo que estoy diciendo. Y piensen en lo que dije respecto a la suma. Sí, profe, porque 0 menos 0. Correcto. Bien, correcto. ¿Y el producto? Si tengo el producto de dos más infinitésimos. Sí, porque la suma es... También, profe. También, porque 0 por 0 por 0 por 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, entonces, la suma, la resta o el producto de dos o más infinitésimo, en el caso de la suma y el producto, porque la resta solamente puedo restar dos términos, sigue siendo otro infinitésimo. Ahora, ¿qué pasa si tengo el cociente de dos infinitésimos? Y ahí El no, cociente. porque no se puede dividir por infinito. 0. Bien, correcto. Determinación ahí. Entonces, ahí tenemos que estudiar qué pasa
si tengo el cociente de 2 infinitesimos. Porque si tengo el cociente de 2 funciones que son infinitésimos en el entorno reducido a un punto, me está dando 0 sobre 0. Y eso no existe, es lo que llamamos una indeterminación. 0 sobre 0 es una indeterminación porque no está definido primero el cociente en 0 y menos el cociente entre donde el numerador y el denominador son 0. Por lo tanto, no puedo garantizar, así como garantizaba que la suma o el producto de 2 más infinitésimo es otro infinitésimo, la resta de 2 infinitésimos otro infinitésimo, no puedo decir ni asegurar nada respecto al cociente de 2 infinitésimos y tengo que estudiarlo. Tengo que estudiar qué pasa en un cociente. Ahora, ¿puedo resolverlo? Sí, puedo resolverlo. ¿Qué pasa cuando tengo el cociente de 2 infinitesimos? ¿Puedo llegar a una conclusión? Sí, puedo llegar. Pero puedo llegar a conclusiones y a varios tipos de conclusiones. ¿Y de qué va a depender? Va a depender justamente de cómo sean esas funciones numerador y denominador para poder obtener la conclusión o el resultado del cociente de 2 infinitesimos. Bien, eso lo vamos a ver ya mañana y demostrarlo. ¿Qué pasa cuando tengo el cociente de 2 infinitesimos? ¿Está? Así que van a tener un pequeño recreo, son casi 10 menos 25, 10 menos cuarto comienza el práctico. ¿Está? Así que nos vemos mañana a las 9:30. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Muy bien, chau, chau, hasta luego.